La ciudad despertaba como todos los días, sin pedir permiso y sin mirar atrás. Los motores de los autobuses rugían con impaciencia, los pasos se acumulaban sobre las aceras y el aire se llenaba de voces que no se escuchaban entre sí. Era una mañana cualquiera, idéntica a tantas otras, y precisamente por eso nadie notó el llanto. No era un llanto escandaloso ni una súplica desesperada. Era un sonido bajo, quebrado, contenido, como si la persona que lloraba ya supiera que levantar la voz no cambiaría nada. En una banca de metal oxidado, frente a una parada de autobús, una mujer anciana permanecía sentada con la espalda encorvada, abrazando un bolso viejo contra su pecho como si fuera un salvavidas. Sus manos temblaban, sus rodillas le dolían y sus ojos enrojecidos miraban un punto indefinido en el suelo, mientras las lágrimas caían sin prisa, una tras otra. Las personas pasaban frente a ella sin detenerse. Un hombre de traje ajustó su corbata y aceleró el paso. Una mujer joven la observó por un segundo y luego apartó la mirada. Un grupo de estudiantes rió mientras cruzaba la calle sin darse cuenta de que estaban atravesando el dolor de alguien más. Cada uno llevaba su propia urgencia, su propia excusa, su propia razón para no detenerse. Nadie quiso ser el primero. Ninguém quis incomodar. Nadie pensó que el llanto de una anciana podía ser una emergencia real. El pensamiento silencioso era siempre el mismo: alguien más la ayudará. Y mientras ese alguien más nunca llegaba, la mujer seguía sola. La anciana intentó hablar, abrió la boca con esfuerzo, pero su voz no salió. No era la primera vez que le ocurría. Había aprendido con los años que la invisibilidad llega despacio, casi sin aviso, y que un día el mundo empieza a atravesarte como si no existieras. Había aprendido que llorar en público no garantiza compasión, que a veces solo provoca molestia o incomodidad. Se secó las lágrimas con la manga de su abrigo delgado, consciente de que el maquillaje que se había puesto con tanto cuidado esa mañana ahora estaba corrido, como una prueba visible de su derrota. No quería verse así, no quería que nadie la viera así, pero ya no tenía fuerzas para contenerse. Se llamaba Elena y tenía 78 años, aunque su cuerpo parecía haber vivido más de una vida. Había sido costurera durante décadas. Había cosido ropa para desconocidos mientras escuchaba historias ajenas y guardaba las propias en silencio. Había sido madre, esposa y luego viuda. Había sido fuerte, constante, necesaria, pero con el paso del tiempo dejó de ser útil para el mundo, y el mundo empezó a olvidarla. Esa mañana había salido de su casa con una esperanza pequeña, frágil, casi ingenua. Había ido al banco para reclamar una pensión mal calculada, un error administrativo que la estaba dejando sin lo suficiente para vivir. No había pedido caridad, solo justicia. Sin embargo, nadie la escuchó. Le pidieron que regresara otro día, que esperara, que entendiera. Elena salió de ahí con el pecho apretado y las piernas temblando. Caminó hasta la parada de autobús y fue allí, sentada en esa banca fría, donde el peso de todo lo que había guardado durante años finalmente la quebró. El viento frío se colaba por su abrigo, y el ruido de la ciudad parecía burlarse de su fragilidad. Un autobús pasó de largo, luego otro, y cuando el conductor del tercero la miró apenas un segundo y siguió sin detenerse, Elena bajó la cabeza con resignación. Sus hombros se sacudían levemente mientras intentaba controlar el llanto. No quería llamar la atención, pero tampoco podía seguir fingiendo que estaba bien. La ciudad no se detenía por nadie, no por los pobres, no por los viejos, no por los que lloran en silencio. Y en medio de esa indiferencia absoluta, algo distinto ocurrió. Entre el flujo constante de personas, una figura se detuvo. No fue alguien con traje ni alguien con autoridad. Fue una chica negra, joven, delgada, con una mochila gastada colgándole de un hombro.
Tenía el cabello rizado, recogido de forma sencilla, y zapatillas viejas que hablaban de muchos caminos recorridos. Sus ojos grandes y atentos se posaron en la anciana y no se apartaron. La chica conocía esa parada. Pasaba por ahí todos los días. Sabía que detenerse significaba llegar tarde. Sabía que nadie más se detenía. Pero algo en ese llanto le atravesó el pecho con una fuerza imposible de ignorar. No fue lástima, fue reconocimiento, porque ella también había llorado así alguna vez, en silencio, esperando que alguien la viera. Anne la joven dio un paso hacia la banca, luego otro, mientras el mundo seguía moviéndose alrededor como si nada estuviera ocurriendo. Se acercó despacio, sin prisa, sin miedo, como si no quisiera asustarla. Con una voz suave, casi tímida, habló por primera vez. Le preguntó si estaba bien. Elena levantó la mirada, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de la chica. Por primera vez esa mañana, alguien la estaba mirando de verdad. El llanto se intensificó, y con la voz quebrada, Elena respondió que no estaba bien. La giovane dijo lo siento y se fue. No miró el reloj ni buscó aprobación. Simplemente extendió la mano. Y en ese gesto pequeño, casi invisible para el resto del mundo, algo comenzó a cambiar para siempre. Elena dudó antes de tomar aquella mano, no porque no quisiera, sino porque hacía mucho tiempo que nadie se la ofrecía sin pedir nada a cambio. La piel de la joven estaba tibia, firme, viva, y ese simple contacto provocó en la anciana una emoción tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para no volver a romperse. La chica se sentó a su lado en la banca sin invadirla, sin apresurarla, respetando el silencio, como quien sabe que algunas heridas necesitan espacio antes de ser nombrada. A su alrededor, la ciudad seguía funcionando con su ritmo habitual, pero para Elena, el ruido se fue apagando poco a poco, como si el mundo hubiera decidido bajar la voz. La joven no hizo más preguntas de inmediato. Se limitó a permanecer allí, sosteniendo la mano de la anciana, compartiendo el frío de la mañana y el peso invisible de ese momento. Elena respiró hondo varias veces, tratando de recuperar el control de su cuerpo, tratando de convencer a su corazón de que ya no estaba completamente sola. Las lágrimas empezaron a caer más despacio, transformándose en una tristeza más profunda, menos expresiva, pero igual de dolorosa. Finalmente, con un hilo de voz, Elena comenzó a hablar, no porque la joven se lo pidiera, sino por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien estaba dispuesto a escucharla de verdad. Le contó que se sentía cansada, no solo físicamente, sino cansada de luchar contra oficinas, papeles, filas interminables y miradas indiferentes. Le contó que había trabajado desde niña, que había criado hijos, que ahora vivían lejos, absorbidos por sus propias vidas, que había enterrado a su esposo hacía años y que desde entonces la casa se había vuelto demasiado silenciosa. Mientras hablaba, la joven asentía lentamente, sin interrumpirla, sin corregirla, sin minimizar nada. Cada palabra de Elena encontraba un lugar donde descansaran. La chica se llamaba Aisha, tenía 19 años y estudiaba enfermería en un instituto público. Vivía con su madre y 2 hermanos menores en un departamento pequeño, en un barrio donde las oportunidades siempre parecían llegar tarde o incompletas. Sabía lo que era sentir que el sistema estaba diseñado para ignorarte. Sabía lo que era esperar horas para recibir un vuelva mañana. Sabía lo que era caminar con la sensación constante de que tu vida no importaba tanto como la de otros. Por eso, cuando vio a Elena llorando sola en la parada, algo dentro de ella se negó a seguir caminando. Anaísa le dijo a la anciana que no tenía prisa, que podía quedarse un rato más, que el autobús podía esperar. Sus palabras no eran heroicas ni grandilocuentes. Eran simples y sinceras, y precisamente por eso,
resultaron tan poderosas. Elena la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No recordaba la última vez que alguien había pospuesto algo por ella. No recordaba la última vez que alguien había decidido que su dolor era más importante que llegar a tiempo. Elena volvió a llorar, pero esta vez no se disculpó por hacerlo. Aisha sacó un pañuelo de su mochila y se lo ofreció con naturalidad, como si ese gesto fuera lo más normal del mundo. La anciana lo tomó con manos temblorosas y se secó el rostro con cuidado. El frío seguía presente, pero ya no parecía tan insoportable. El simple hecho de no estar sola había cambiado la temperatura emocional del lugar en poco a poco. Elena empezó a hablar de su pasado con más detalle. Recordó su primer trabajo, cosiendo botones hasta que le sangraban los dedos. Recordó el orgullo de comprar su primera máquina de coser. Recordó las noches sin dormir cuidando a sus hijos cuando tenían fiebre. Recordó también los sacrificios, las renuncias, los sueños que dejó guardados en una caja que nunca volvió a abrir. Mientras hablaba, su voz se fortalecía, como si, al contar su historia, estuviera recuperando partes de sí misma que había dado por perdidas. Aisha escuchaba con atención absoluta. No miraba el celular, no observaba el tránsito, no parecía estar en ningún otro lugar que no fuera ese banco. Junto a Elena, en sus ojos no había pena, sino respeto. Entendía que no estaba frente a una mujer débil, sino frente a alguien agotado de ser fuerte todo el tiempo. Y esa comprensión silenciosa creó un vínculo que ninguna de las dos había buscado, pero que ambas necesitaban profundamente en un momento. Elena se detuvo y miró a la joven con curiosidad. Le preguntó por su vida, por sus estudios, por sus sueños. Aisha habló con cautela, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se interesara genuinamente por ella. Contó que quería ser enfermera para cuidar a personas que no podían cuidarse solas, que había visto demasiado sufrimiento sin acompañamiento, demasiadas manos vacías cuando lo único que se necesitaba era contacto humano. Al decirlo, no se dio cuenta de que estaba describiendo exactamente lo que estaba haciendo en ese instante. Un autobús llegó a la parada y abrió sus puertas con un siseo metálico. Varias personas subieron apresuradas. Aisha miró el vehículo y luego volvió a mirar a Elena. No se levantó. No se movió. El autobús cerró las puertas y se fue, llevándose consigo la prisa de la ciudad. Elena observó la escena con asombro. Alguien había dejado pasar su transporte por ella. Ese simple hecho, tan insignificante para el resto del mundo, le devolvió una dignidad que creía perdida. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio compartido, lleno de significado. Elena respiraba mejor. Sus manos ya no temblaban tanto, y por primera vez desde que salió de su casa esa mañana, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Aisha seguía ahí, sosteniendo su mano, anclándola al presente, recordándole sin palabras que su vida aún importaba. A ninguna de las dos sabía que ese encuentro, aparentemente pequeño, estaba a punto de cambiarlo todo. No solo para Elena, no solo para Aisha, sino para muchas más personas que, sin saberlo, estaban a punto de ser tocadas por la decisión simple y valiente de una joven que se atrevió a detenerse cuando nadie más lo hizo. Aisha nunca había pensado que un gesto tan simple pudiera pesar tanto. Mientras seguía sentada junto a Elena, sintió como el tiempo adquiría una densidad distinta, como si cada segundo compartido tuviera un valor que la ciudad había olvidado medir. No era la primera vez que veía a alguien llorar en público, pero sí era la primera vez que se permitía quedarse. En su mente aparecieron recuerdos propios, escenas que había aprendido a guardar en silencio para poder seguir adelante. La imagen de su madre regresando cansada del trabajo, los informes médicos que no se entendían, las filas interminables en hospitales públicos, la sensación constante de que había que demostrar una y otra vez que se merecía ayuda. Aisha creció aprendiendo a observar antes de hablar, a endurecerse para no quebrarse, a avanzar incluso cuando el camino parecía empinado.
y solitario. Desde niña entendió que el mundo no siempre era amable con quienes se salían de la norma, con quienes no tenían influencias, con quienes caminaban cargando más peso del que les correspondía. Había aprendido a no esperar demasiado, a confiar solo en lo que podía construir con sus propias manos. Por eso, al ver a Elena, no vio solo a una anciana llorando, vio un reflejo posible de su propio futuro. Si nadie se detenía, jamás en Elena. Por su parte, observaba a la joven con una mezcla de gratitud y desconcierto. Le costaba comprender por qué alguien tan joven, con tantas cosas por hacer, había decidido detener su vida por la de una desconocida. Durante años, Elena había sido ella quien cuidaba, quien sostenía, quien escuchaba. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ocupaba el lugar de quien recibe. Ese cambio la incomodaba, pero al mismo tiempo le ofrecía un alivio profundo. Sentía que podía permitirse descansar, aunque fuera por unos minutos. Anaïsa le preguntó si tenía a alguien a quien pudiera llamar, algún familiar o amigo que pudiera acompañarla. Elena negó con la cabeza lentamente. Sus hijos vivían en otras ciudades, atrapados en trabajos que apenas les dejaban tiempo para sí mismos. No los culpaba, o al menos eso se decía, pero la soledad se había instalado en su vida como una presencia constante. La joven no insistió. Entendió que algunas ausencias no se solucionan con una llamada ni el tráfico seguía fluyendo frente a ellas. Los autobuses iban y venían, y la gente continuaba caminando sin saber que en esa banca se estaba tejiendo algo frágil y poderoso. Aisha pensó en sus clases, en el examen que tenía ese día, en la posibilidad de llegar tarde. Pensó también en Elena, en su voz cansada, en la forma en que apretaba su mano como si temiera volver a quedarse sola en cualquier momento. La decisión se tomó sin palabras. Sacó su teléfono y envió un mensaje corto avisando que se retrasaría. No dio explicaciones, no las necesitaba. Ana Elena notó el gesto y bajó la mirada. Conmovida, le dijo que no quería causarle problemas, que no era necesario que se quedara. Aisha sonrió con suavidad y le respondió que estaba bien, que a veces ayudar a alguien también era una forma de ayudarse a una misma. Esa frase quedó flotando en el aire, simple y honesta. Elena sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. En la conversación avanzó con pausas naturales. Hablaron del clima, de la ciudad, de cómo había cambiado el barrio con los años. Elena recordó cuando esa misma parada estaba rodeada de árboles, cuando los vecinos se saludaban por su nombre y las puertas se dejaban abiertas. Aisha escuchaba con curiosidad, tratando de imaginar un tiempo que no conoció, un mundo menos apresurado. A través de las palabras de Elena, la joven pudo ver una ciudad distinta, más humana, más lenta, más conectada en un momento. Elena confesó que tenía miedo, no solo miedo al dinero que no alcanzaba, sino miedo a enfermarse y no tener a quién llamar, miedo a morir sin que nadie lo notara. Al decirlo, su voz tembló, pero no se quebró. Aisha apretó su mano con más fuerza, como si ese gesto pudiera anclarla a la vida. Le dijo que no estaba sola en ese momento, que alguien la veía, que alguien estaba ahí. No prometió soluciones, no prometió milagros, prometió presencia. A la joven habló entonces de su deseo de cuidar a otros, de su vocación naciente, de cómo había decidido estudiar enfermería después de ver a su abuela sufrir sin una atención digna. Contó cómo esa experiencia la había marcado, cómo había jurado no mirar hacia otro lado cuando alguien necesitara ayuda. Elena escuchó con atención y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza no solo para sí misma, sino para el mundo. Pensó que quizás las cosas no estaban tan perdidas. Si existían jóvenes como Aisha, el siguiente autobús llegó y volvió a abrir sus puertas. Esta vez, Aisha miró a Elena con una pregunta silenciosa. La anciana respiró hondo y le dijo que debía ir a casa, que el cansancio empezaba a pesarle. Aisha se levantó primero
y le ofreció el brazo para ayudarla a incorporarse. Elena aceptó con cierta vergüenza, consciente de la fragilidad de su cuerpo, pero agradecida por no tener que hacerlo sola. Juntas caminaron lentamente hacia el autobús, ignorando las miradas impacientes de algunos pasajeros. Cuando subieron, Aisha se aseguró de que Elena se sentara. Se colocó a su lado, protegiéndola del empujón de la multitud. El autobús arrancó y la ciudad empezó a desplazarse frente a ellas, como una película que por fin avanzaba. Elena apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos un instante. Estaba exhausta, pero ya no se sentía derrotada. Aisha permanecía alerta, atenta a cada movimiento, como si cuidar de esa mujer fuera ahora su única tarea mientras el vehículo avanzaba. Ninguna de las dos sabía que ese trayecto no solo las estaba llevando a un destino físico, sino que estaba marcando el inicio de un vínculo que desafiaría prejuicios, rompería barreras y revelaría hasta qué punto una mano extendida puede cambiar el rumbo de una vida entera. El trayecto en el autobús se volvió un espacio suspendido entre dos mundos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable, con calles que se sucedían una tras otra, anuncios que prometían cosas inalcanzables y rostros que se perdían en la multitud. Adentro, el tiempo parecía moverse con más cuidado. Elena observaba por la ventana con la mirada cansada, como si cada esquina despertara un recuerdo distinto. Aisha, sentada a su lado, mantenía una atención silenciosa, pendiente de cualquier gesto que delatara incomodidad o dolor. No hablaban todo el tiempo, pero la ausencia de palabras no era un vacío, sino una forma de respeto. Elena rompió el silencio al señalar una calle estrecha que acababan de cruzar. Contó que allí había trabajado durante años, en un pequeño taller de costura, en un segundo piso sin ascensor, donde pasaba las tardes cosiendo para familias que ya no existían. Recordó el sonido constante de las máquinas, el olor a tela nueva, las conversaciones entre mujeres que compartían penas y alegrías mientras trabajaban. Aisha escuchaba con atención, imaginando a esa Elena joven, con la espalda recta y las manos rápidas, sin saber que algún día terminaría llorando sola en una parada de autobús a medida que avanzaban. Elena empezó a sentirse mareada. El cansancio acumulado, la falta de desayuno y la tensión emocional de la mañana se juntaron de golpe. Aisha lo notó de inmediato. Le preguntó cómo se sentía. Colocó su mano con cuidado sobre el antebrazo de la anciana y le pidió que respirara despacio. Elena obedeció confiando plenamente, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ese gesto sencillo activó en Aisha una alerta profunda casi instintiva, la misma que había visto en enfermeras durante sus prácticas, la certeza de que alguien necesitaba atención ahora, no después. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, Aisha le preguntó a Elena si vivía cerca. La anciana negó con la cabeza y explicó que aún faltaban varias paradas, pero que no estaba segura de poder seguir de pie si tenía que bajarse en medio de la multitud. Aisha tomó una decisión rápida. Tiró del cordón para pedir parada y cuando el vehículo se detuvo, ayudó a Elena a bajar con cuidado. No sabía exactamente dónde estaban, pero sabía que era mejor enfrentar la situación en tierra firme que dentro de un autobús lleno de gente impaciente. Bajaron frente a una pequeña plaza rodeada de árboles descuidados y bancos de cemento. El ruido del tránsito se suavizó un poco y el aire parecía más respirable. Aisha ayudó a Elena a sentarse y le ofreció agua de su botella. La anciana bebió despacio, como si ese acto le devolviera fuerzas básicas que había olvidado. Cerró los ojos y apoyó la cabeza hacia atrás, dejando que el sol tibio le tocara el rostro. Durante unos minutos no dijeron nada. El silencio volvió a ser cómplice. Elena confesó entonces que hacía tiempo no se sentía tan vulnerable. Admitió que le daba vergüenza depender de una desconocida, pero también reconoció que sin ella no habría llegado tan lejos ese día. Aisha le respondió con sinceridad diciéndole que
cuidar no era una carga para ella, que había elegido ese camino precisamente porque creía que nadie debería atravesar momentos difíciles en soledad. Sus palabras no eran una promesa vacía, eran una convicción nacida de experiencias duras y observaciones tempranas. Mientras descansaban en la plaza, Aisha observó con más atención. A Elena notó las manos marcadas por años de trabajo, las uñas cuidadas pese a todo, el esfuerzo por mantener una dignidad que la vida había puesto a prueba una y otra vez. En ese rostro arrugado veía historias que merecían ser escuchadas, vidas que habían construido silenciosamente la ciudad que ahora las ignoraba. Esa revelación la golpeó con fuerza. Entendió que el problema no era solo Elena, sino un sistema entero, que había aprendido a dejar atrás a quienes ya no producían a Elena. Por su parte, miraba a la joven con una mezcla de admiración y ternura. Veía en Aisha una fortaleza distinta, una valentía que no gritaba, que no exigía reconocimiento. Pensó en sus propios hijos cuando eran jóvenes, en las oportunidades que no pudo darles, en los sacrificios que había hecho para que siguieran adelante. En ese momento, sintió que la vida le estaba ofreciendo una especie de compensación inesperada. Un encuentro que no borraba el dolor, pero que lo hacía más llevadero a Aisha. Sugirió llamar a un centro de atención social para pedir orientación. Sacó su teléfono y comenzó a buscar números, mientras Elena observaba con cautela. La anciana había aprendido a desconfiar de las instituciones, pero la presencia de Aisha le daba una confianza nueva, como si juntas pudieran enfrentar aquello que sola resultaba imposible. Cuando finalmente lograron comunicarse con una operadora, Aisha explicó la situación con claridad y calma, describiendo el cansancio de Elena, el problema con su pensión y la urgencia de recibir ayuda. La respuesta no fue inmediata ni sencilla. Les pidieron datos, documentos, direcciones. Elena suspiró, sintiendo que el laberinto burocrático volvía a cerrarse frente a ella. Aisha tomó notas, hizo preguntas, insistió con respeto pero con firmeza. En su voz no había miedo, solo determinación. Elena la observaba, sorprendida por la seguridad de alguien tan joven, y en ese momento entendió que la fortaleza no siempre viene con la edad. Cuando la llamada terminó, Aisha le explicó a Elena los pasos a seguir. No eran soluciones mágicas, pero eran caminos posibles. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tenía opciones. No estaba todo resuelto, pero tampoco estaba condenada al abandono. El sol comenzó a descender lentamente, proyectando sombras largas sobre la plaza. El día avanzaba, y con él una transformación silenciosa empezaba a tomar forma en ambas. En ninguna de las dos lo sabía todavía, pero ese encuentro ya había dejado de ser un acto aislado de bondad. Se estaba convirtiendo en el inicio de una cadena de decisiones que pondría a prueba sus miedos, sus prejuicios y su capacidad de resistir juntas en un mundo que rara vez se detiene por quienes más lo necesitan. El sol comenzaba a bajar cuando Aisha ayudó a Elena a ponerse de pie. El cuerpo de la anciana respondía con lentitud, pero ya no había pánico en sus movimientos. Cada gesto estaba acompañado por la certeza de que no tenía que hacerlo sola. Caminaron despacio por la plaza, buscando una salida que conectara con una calle más tranquila. Aisha sostenía el brazo de Elena con firmeza, consciente de que ese apoyo físico también era una forma de sostén emocional. Elena, por primera vez en mucho tiempo, no se disculpó por ir despacio mientras avanzaban. Elena habló de su casa, un pequeño departamento en un edificio antiguo, con escaleras empinadas y paredes que guardaban el eco de voces que ya no estaban. Contó que había aprendido a convivir con el silencio, a organizar sus días alrededor de rutinas mínimas para no perder la noción del tiempo. Aisha escuchaba con atención, imaginando ese espacio reducido y solitario, preguntándose cuántas personas mayores vivían de la misma forma, invisibles
para una ciudad que nunca miraba hacia arriba cuando subía escaleras al llegar a la esquina. Elena se detuvo y respiró hondo. Dijo que ese era el camino hacia su casa, pero que no estaba segura de poder subir sola. Aisha no dudó. Le respondió que la acompañaría hasta la puerta, que no le costaba nada, aunque en el fondo sabía que estaba renunciando a todo su día. No lo pensó como un sacrificio, sino como una consecuencia natural de haberse detenido. Elena asintió con los ojos húmedos, aceptando esa ayuda con una mezcla de alivio y gratitud profunda. El edificio donde vivía Elena tenía la fachada descascarada y un portón pesado que parecía resistirse al paso del tiempo. Aisha empujó con cuidado, mientras Elena buscaba las llaves en su bolso. Al entrar, un olor antiguo a madera y polvo llenó el aire. El pasillo era estrecho y oscuro, iluminado apenas por una bombilla amarilla que parpadeaba. Aisha sintió un nudo en el estómago al pensar que alguien tan frágil tuviera que recorrer ese lugar todos los días, sin ayuda. Subieron las escaleras lentamente, deteniéndose en cada descanso. Elena se disculpó una y otra vez, y Aisha le pidió con suavidad que no lo hiciera, que tomarse el tiempo necesario no era una falla. En cada escalón, la joven sentía crecer una mezcla de indignación y tristeza. No era solo el cansancio físico de Elena lo que la conmovía, sino la certeza de que nadie había estado ahí antes para ofrecerle ese apoyo, aun cuando finalmente llegaron al departamento. Elena abrió la puerta con cuidado y dejó pasar a Aisha. El interior era sencillo, limpio, ordenado con una meticulosidad que hablaba de años de disciplina. Fotografías antiguas colgaban de las paredes, imágenes de hijos pequeños, de un hombre con sonrisa tímida, de una vida que había sido plena en otro tiempo. Aisha miró sin invadir, entendiendo que cada objeto era un fragmento de la historia de esa mujer. Elena se sentó en una silla junto a la mesa y suspiró con cansancio. Dijo que no recordaba la última vez que alguien la había acompañado hasta su casa. Aisha le preguntó si había comido algo ese día. Elena negó con la cabeza, restándole importancia. Sin pedir permiso, Aisha fue a la pequeña cocina y revisó los armarios. Encontró arroz, una lata de verduras, algo de pan duro. Comenzó a cocinar con movimientos simples, casi instintivos, como había visto hacer a su madre tantas veces. Mientras el olor de la comida llenaba el departamento, Elena observaba a la joven con una mezcla de incredulidad y emoción. Le dijo que no era necesario, que no quería ser una carga. Aisha le respondió sin girarse, diciendo que compartir comida no era una carga, sino una costumbre que el mundo parecía haber olvidado. Elena sintió que esas palabras tocaban algo profundo, algo que había perdido junto con los años. Se sentaron a comer en silencio. Elena comía despacio, saboreando cada bocado, no solo por hambre, sino por la sensación de cuidado que envolvía ese momento. Aisha la observaba de reojo, asegurándose de que estuviera bien, de que no se mareara, de que recuperara algo de energía. No había prisa, no había reloj marcando obligaciones. El tiempo parecía haberse detenido una vez más, como si esa pequeña cocina fuera un refugio temporal contra la indiferencia del mundo. Después de comer, Elena se levantó con más firmeza. Dijo que se sentía mejor, que el cuerpo le respondía de otra manera. Aisha sonrió, aliviada, pero sabía que el problema de fondo seguía ahí. La pensión, la soledad, el abandono institucional no desaparecerían por una comida caliente. Sin embargo, algo había cambiado. Elena ya no estaba enfrentando todo eso. Sola Aisha le propuso volver al banco juntas al día siguiente. Acompañarla, ayudarla a explicar su situación, asegurarse de que alguien la escuchara. La idea de regresar le provocaba ansiedad, pero la presencia de Aisha transformaba ese miedo en algo manejable. Finalmente aceptó, no porque confiara en el sistema, sino porque confiaba en la joven que estaba frente a ella.
Cuando Aisha se preparó para irse, Elena la acompañó hasta la puerta. Se quedaron mirándose unos segundos, sin saber cómo expresar todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Elena tomó las manos de Aisha y las apretó con fuerza. Le dijo que no sabía cómo agradecerle, que no entendía por qué había hecho todo eso por ella. Aisha respondió con una sonrisa suave, diciendo que a veces una persona solo necesita que alguien la vea, y que ese día Elena había sido vista al cerrar la puerta. Elena apoyó la frente contra la madera y dejó escapar un suspiro largo. No era tristeza, era una mezcla de alivio y esperanza que hacía mucho no sentía. Aisha bajó las escaleras con el corazón acelerado, consciente de que algo dentro de ella también había cambiado. Ninguna de las dos podía imaginar todavía hasta dónde las llevaría ese encuentro, pero ambas sabían que ya no podían volver a ser las mismas. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, envolviendo el edificio de Elena en un silencio espeso. Dentro del departamento, la anciana permaneció sentada durante largo rato después de que Aisha se fuera, observando las sombras que se deslizaban por las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no se sentía como una condena, sino como una pausa necesaria. Se levantó con cuidado, guardó los platos, acomodó la mesa y se permitió descansar. Antes de acostarse, miró una vez más las fotografías familiares. Pensó en la joven que había entrado a su vida sin aviso, en la forma en que había tomado su mano sin conocerla, y una pregunta persistente se instaló en su mente. ¿Por qué alguien tan joven había decidido cargar con su historia? Aisha, por su parte, caminaba de regreso a casa, con pasos cansados pero firmes. El día que había planeado se había desarmado por completo, y sin embargo sentía una extraña claridad. Recordaba cada gesto de Elena, cada palabra, cada silencio. Pensaba en lo fácil que habría sido seguir de largo aquella mañana y en lo distinto que se sentía ahora su cuerpo por haber elegido detenerse. Al llegar a su barrio, las luces amarillas iluminaban fachadas conocidas, y el sonido de voces y televisores escapando por las ventanas le devolvió una sensación de hogar. Aún así, sabía que algo en su interior había cambiado de lugar cuando entró a su departamento. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina revisando papeles. Al ver a Aisha tan tarde, frunció el ceño con preocupación. Aisha se sentó frente a ella y, sin entrar en demasiados detalles, le contó sobre la anciana que había conocido, sobre el llanto en la parada y sobre cómo había decidido ayudarla. Su madre la escuchó en silencio, con una mezcla de orgullo y temor. Le recordó que el mundo no siempre recompensa a quienes se involucran, que ayudar también implica riesgos. Aisha asintió, entendiendo la advertencia, pero sin arrepentimiento. Sabía que no podía deshacer lo que había sentido esa noche. Elena durmió profundamente por primera vez en semanas. El cansancio era real, pero también lo era la tranquilidad de saber que al día siguiente no estaría sola. Aisha, en cambio, tardó en conciliar el sueño. Repasaba mentalmente la conversación con el banco. Imaginaba posibles obstáculos. Se preparaba para enfrentar miradas indiferentes y respuestas mecánicas. No se consideraba una heroína, simplemente sentía que no podía abandonar ahora a alguien que había depositado su confianza en ella la mañana siguiente. El sonido del timbre sorprendió a Elena mientras se preparaba un café. Al abrir la puerta, encontró a Aisha con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa decidida. La joven había llegado temprano, lista para enfrentar el día. Elena la invitó a pasar, y mientras desayunaban juntas, revisaron los documentos necesarios. Aisha tomaba notas, organizaba papeles, preguntaba detalles. Elena observaba con asombro esa energía joven, volcada completamente a su situación. Salieron juntas hacia el banco. El trayecto, que el día anterior había sido una experiencia de derrota, ahora se sentía distinto. Elena caminaba más erguida, no porque su cuerpo hubiera sanado, sino porque su ánimo se sostenía en la presencia constante de Aisha. Al llegar, el edificio imponente
volvió a imponer respeto, pero esta vez no estaban enfrentándolo en soledad. Dentro del banco, el ambiente era frío y ordenado. Las filas avanzaban lentamente y las miradas evitaban el contacto. Cuando llegó su turno, Elena explicó su situación con voz temblorosa, pero firme. El empleado escuchó con atención limitada, revisó la pantalla y repitió frases conocidas. Aisha intervino con calma, formulando preguntas precisas, solicitando hablar con un supervisor, insistiendo sin elevar la voz. La dinámica cambió. La presencia de la joven alteró el equilibrio habitual de poder. A la espera se hizo larga. Elena sintió que el cansancio regresaba, pero Aisha estaba ahí, recordándole que respirara, ofreciéndole agua, sosteniendo su bolso. Finalmente, un supervisor se acercó y pidió revisar los documentos. Hubo silencios incómodos, teclas golpeadas con rapidez, miradas que se desviaban. Cuando el hombre finalmente habló, confirmó que había habido un error en el cálculo de la pensión y que se iniciaría un proceso de corrección. No prometió rapidez, pero reconoció la falla. Elena sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Había escuchado promesas antes. Aisha pidió constancias por escrito, fechas aproximadas, nombres. El supervisor accedió, algo sorprendido por la firmeza de alguien tan joven. Al salir del banco, Elena se detuvo en la puerta. Respiró hondo. No era una victoria definitiva, pero era un comienzo real. Se sentaron en una banca cercana para recuperar fuerza. Elena miró a Aisha con gratitud profunda. Le dijo que sola nunca habría llegado tan lejos, que se habría rendido al primer vuelva mañana. Aisha negó con la cabeza, diciendo que Elena había hecho todo el trabajo, que solo necesitaba compañía. Pero ambas sabían que esa compañía había marcado la diferencia mientras descansaban. Aisha recibió un mensaje de su instituto, recordándole exámenes pendientes. Miró la pantalla y luego a Elena en la realidad volvió a imponerse. No podía estar en todos lados, no podía resolver todos los problemas. Esa conciencia trajo consigo una sombra de duda. ¿Hasta dónde podía acompañar a Elena sin perder su propio camino? Elena notó el cambio en su expresión. Le dijo que entendía, que no quería que su vida se detuviera por ella. Aisha respondió con honestidad, confesando que también tenía miedo, que no sabía cómo equilibrar todo, pero que no se arrepentía de haber estado ahí. Ese intercambio sincero fortaleció el vínculo entre ambas. No era una relación de dependencia, sino de apoyo mutuo. Al despedirse ese día, Elena volvió a subir las escaleras con más seguridad. Aisha la observó hasta que cerró la puerta. Mientras se alejaba, entendió que ayudar no siempre significa quedarse para siempre, sino asegurarse de que alguien pueda volver a caminar por sí mismo. Sin embargo, en lo más profundo, ambas sabían que su historia compartida aún no había terminado y que el verdadero desafío apenas comenzaba. El desenlace no llegó de forma repentina ni espectacular. No hubo aplausos ni anuncios públicos, ni titulares llamativos. Llegó una mañana común, envuelto en la rutina de siempre, cuando Elena abrió el buzón y encontró un sobre distinto a los demás. Lo reconoció de inmediato. Sus manos temblaron al sostenerlo, pero esta vez no por miedo, sino por una expectativa que ya no se sentía sola. Entró a su departamento, se sentó a la mesa y abrió la carta con cuidado. Leyó despacio, varias veces, asegurándose de comprender cada palabra. El ajuste de su pensión había sido aprobado. El pago se regularizaría y se compensarían los meses pendientes. No era riqueza, no era una solución a todos los problemas, pero era justicia. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Las lágrimas que cayeron no fueron de dolor, sino de alivio. Llamó a Aisha de inmediato. Cuando la joven contestó, Elena no pudo hablar durante unos segundos. Aisha comprendió antes de escuchar las palabras. Sonrió.
apoyándose contra la pared del instituto, dejando que la emoción la recorriera sin reservas. Escuchó a Elena contarle los detalles, agradecerle, repetir su nombre como si fuera una certeza recién descubierta. Aisha respondió con alegría sincera, pero también con una calma nueva. Sabía que ese resultado no era solo suyo, ni solo de Elena, era el fruto de haberse negado a aceptar la indiferencia como Norman se encontraron esa tarde, en la misma plaza, donde todo había empezado. El lugar parecía distinto, aunque en realidad nada había cambiado. Los árboles seguían descuidados, los bancos seguían fríos, la gente seguía pasando sin mirar, pero para ellas, ese espacio se había transformado en un punto de origen. Elena llegó caminando sola, con paso lento pero firme. Aisha la observó desde lejos, y sintió un orgullo silencioso al verla avanzar por sí misma. Se sentaron juntas, compartiendo el sol de la tarde. Elena habló de planes simples, arreglar la casa, comprar comida sin calcular cada moneda, quizás retomar la costura por placer y no por necesidad. Aisha escuchaba, feliz de oírla hablar del futuro sin miedo. También habló de sus propios desafíos, de los exámenes, de las prácticas, de las dudas que aún la acompañaban. Elena la escuchó con atención, con esa paciencia que solo da la experiencia, y le recordó que no necesitaba tener todas las respuestas para seguir adelante. El vínculo entre ambas ya no era el de una rescatadora y una rescatada, era una relación construida desde la dignidad compartida. Elena había recuperado su autonomía, y Aisha había aprendido a poner límites sin perder humanidad. Ambas se habían transformado, no por un gesto heroico, sino por una decisión sostenida de no mirar hacia otro lado con el tiempo. Elena comenzó a involucrarse en actividades comunitarias del barrio. Ayudaba a otras personas mayores a entender trámites. Compartía su historia con quienes se sentían derrotados antes de empezar. No hablaba de Aisha como una salvadora, sino como una joven que le había recordado que aún valía la pena luchar. Aisha, por su parte, siguió su camino en la enfermería con una convicción más profunda. Entendía que su vocación no se limitaba a hospitales o títulos, sino a la capacidad de ver al otro incluso cuando el mundo decide no hacerlo nada. A veces se encontraban para tomar café, para caminar sin rumbo, para hablar de la vida. No siempre hablaban del pasado, pero cuando lo hacían sin dolor. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se había convertido en un lazo genuino, libre de deudas emocionales. Sostenido por el respeto mutuo, la ciudad continuó con su ritmo implacable. Los autobuses siguieron pasando, la gente siguió apurada, y muchas historias siguieron desarrollándose sin testigos. Pero en algún lugar de esa ciudad, una mujer anciana ya no lloraba sola en una parada, y una joven negra sabía con certeza que su presencia podía cambiar una vida. Incluso sin proponérselo, la historia no terminó con un final perfecto, porque la vida rara vez lo hace. Terminó con algo más real y más poderoso. Con la certeza de que detenerse importa, de que una mano extendida puede romper años de invisibilidad, y de que el cambio no siempre nace de grandes discursos, sino de pequeños actos de humanidad sostenida. Y así, mientras el mundo seguía caminando sin mirar, dos vidas avanzaban distintas, marcadas para siempre por el momento en que nadie se detuvo, hasta que alguien lo hizo.